Es importante que como agricultores aprendamos a conocer las deficiencias en el cultivo. Cuando vemos este amarillamiento internerval en las hojas, quiere decir que la planta está desplazando nutrientes de las partes lejanas a la nervadura y los está traslocando a la producción de flores y frutos. Esa deficiencia normalmente es una deficiencia de potasio. Cuando empezamos a ver este amarillamiento en la parte de abajo sin todavía tener fructificación, nos está mostrando que debemos aumentar un poco la producción de potasio, o que el balance en el suelo de calcio, magnesio, potasio, aluminio y sodio podría estar desbalanceado. Y la relación calcio, magnesio, potasio estaría baja en relación al potasio. ¿Por qué es importante un buen balance de potasio y por qué el potasio es tan necesario? Se considera uno de los elementos mayores, porque es el encargado de la dureza y el llenado de los frutos. Que una planta tenga buen llenado de frutos depende de que tenga niveles suficientes de potasio en el desarrollo del cultivo. Muchos cultivadores han llegado a tener producciones muy importantes de frutos, y cuando los frutos empiezan a ser muchos en la planta y a tener llenado, la planta empieza a abortarlos. ¿Por qué empieza a abortarlos? Por la deficiencia de ese elemento de los mayores, que es el potasio. También se da en algunos fenómenos que la planta se machorrea, empieza a tener más flores masculinas que femeninas, y las razones por esa deficiencia de potasio. Cuando ya no tiene toda la cantidad suficiente de potasio para llenar los frutos, pues pretende o busca como herramienta de escape producir más polen que flores femeninas, y eso reduce la producción del cultivo. Como vimos en el desarrollo del cultivo, encontramos algunos puntos que son limitantes, como es el mayor es el suelo, tener un suelo franco-arenoso que no se inunde, es una planta que no tolera encharcamiento. Otro de los factores fundamentales es el costo de la posteadura. Tal vez el 80% del costo del cultivo de Sacha Inchi es la posteadura, el tutorado y los alambres. El costo por hectárea de tutores puede llegar desde 6 hasta 14 millones de pesos, dependiendo de qué tipo de tutor uses. Una hectárea requiere 800 postes o 800 tutores, que si los estás utilizando de cemento o postes muertos comprados, te pueden estar por el orden de 15.000 pesos por poste. 15.000 pesos por poste, por 800 postes representan 12 millones de pesos. Si lo haces con tutores de mata-ratón, como lo vimos en el proceso, podrías estar hablando de tutores a 1.000 pesos, que te están representando alrededor de 800.000 pesos por hectárea, siendo considerablemente significativo respecto a tutores muertos de 12, 15 millones de pesos. Otro de los mayores costos que pudimos ver en el cultivo es el manejo de las malezas. El mayor costo en agricultura en el mundo es controlar malezas. Si tú quieres hacer un control biológico de malezas sin utilizar glifosato u otro herbicida dañino, debes aprender a hacer una cobertura de suelo, principalmente con coberturas que sean leguminosas, maniforrajero u otro tipo de leguminosa que te pueda hacer esa cobertura en tierra. Hoy lo vimos con el maniforrajero y con las mismas podas, que las mismas controles de maleza sean tirados sobre el plato de la planta para evitar que otras malezas se desarrollen. Uno de los mayores problemas, o el mayor problema que hemos encontrado en el desarrollo del cultivo de Sacha Inchi, es un complejo nematodo hongo que se nos presenta. Es el complejo nematodo meloidogini y el hongo fusarium. El nematodo meloidogini, lo vamos a ver enseguida, es un pequeño gusano redondo, decolorado, despigmentado, que ataca el sistema radical de la planta, haciendo unas agallas, unas especies de ciudades dentro del sistema radicular, y por esas heridas que él genera entra un hongo llamado fusarium que cierra los haces vasculares, y al cerrar los haces vasculares por donde suben los nutrientes de la planta se seca, se muere, y es una de las mayores pérdidas. Cultivo que no aprenda a manejar nematos, no aprenda a controlar nematos, en los 2 primeros años tiene una mortalidad de más del 80% de sus plantas por ese problema. Entonces es muy importante aprender a manejar los nematodos y aprender a manejar fusarium, que es un limitante de este cultivo. Esta planta fue establecida en un jiffy, en una espuma. El sistema radicular nunca se desarrolló raíz principal. Si ustedes ven, siempre que se embolsa o se siembra con vivero, no existe raíz principal. Se dieron cuenta del jiffy, la espuma hace que la raíz principal, cuando toque la parte de abajo de la bolsa, simplemente se genera una mesa de raíces, no se genera raíz principal. Es un fenómeno normal siempre que se hace en vivero. Cuando lo haces por siembra directa, esta raíz principal debió haberse
proyectado hasta 75 76 centímetros de profundidad. En el caso de esta planta, lo que generó el daño por la muerte de la planta fue una llaga en la parte de abajo. Posiblemente en el proceso de deshierva, cuando hay guadaña, se hace estas heridas, y estas heridas permiten que entre un hongo llamado Fusarium, que se encarga de hacer necrótico el tejido y cerrar haces vasculares. Un daño relativamente no tan fuerte de Fusarium, pero se alcanza a ver haces vasculares cerrados, que es este daño que se ve aquí. Y esto va cerrando los haces vasculares, Si vemos, el corazón de la planta está necrótico. Y eso es el causante del deterioro de la planta. Si la vemos hacia arriba, vamos a ver que ese mismo daño se va elongando. Avanza, sí, se elonga, se distribuye en toda la planta. Incluso hasta partes muy superiores vas a seguir viendo el problema. De ahí la importancia de hacer un muy buen manejo de suelos para evitar estos daños de hongos en el tejido. En una planta vamos a encontrar una parte que es la parte de la inflorescencia femenina y la parte masculina. La podemos ver más detallada en una flor como esta, donde vamos a encontrar en la inflorescencia la parte femenina, que es la que se va a convertir en el futuro en la estrella, y la parte masculina. Si el estigma, esta parte de acá, no se abrió antes que las masculinas, esa planta ya se machorreó. En este caso pueden ver que la parte masculina ya se empezó a abrir y la femenina no se ha abierto. Si el estigma no se abre, no hay por donde haga polinización la planta. Todas estas flores que ustedes ven y estas ramas, normalmente el agricultor dice, me van a producir mucho. Son plantas poco productivas. ¿Cómo las reconoce el agricultor fácilmente? Tienen muchas inflorescencias y normalmente son erectas. Van hacia arriba y no se distribuyen de forma basal. Todas estas ramas deben ser podadas y eliminadas para poder que la planta desarrolle ramas jóvenes, como lo pudimos ver en el otro lote, donde sí había una gran producción de flores femeninas antes que masculinas.